A continuación se presenta una tabla de diversas transacciones realizadas durante un mismo periodo y expresado en unidades monetarias para una supuesta economía en un país imaginario. Bien, tenemos todo esto. Tenemos distintos tipos de gastos, gastos en bienes de consumo, en bienes de consumo familiar, gastos en maquinarias, etc. Entonces, toda la pregunta apunta a la medición de la riqueza. Entonces, vamos a identificar cada rubro del PBI. Entonces, gastos en bienes de consumo, ¿ya? Bienes de consumo de origen familiar. Entonces, los bienes de consumo, ¿no? Los bienes de consumo es consumo. Entonces, estos dos valores sumados es el consumo, ¿no? La suma de esto, a ver, no hay mucho espacio acá, vamos a ponerlo acá, la, la suma de esto es 11.000, ¿no? Gastos ahora en maquinaria, gastos en máquinas y equipos, gastos en máquinas y equipos y bienes de capital. O sea, todo lo que es capital, máquinas, equipos, herramientas, ¿no? Forma parte de la inversión, ¿no? Hay una inversión llamada inversión neta. Ahora les voy a explicar. 1.700 más 500, esto es 2.200. Esta es la inversión, vamos a poner acá, y N es inversión neta. Inventarios, es importante, los inventarios son productos que no se han vendido, digamos, en los periodos anteriores, en el periodo anterior, y que van a ser ofertados, ¿no? En el actual periodo, ¿no? Los inventarios. Entonces, los inventarios son también conocidos como los stocks. Exportaciones. A ver, las exportaciones son las ventas de productos al exterior. Un país puede exportar cualquier cosa, puede exportar piedras, puede exportar alimentos, puede exportar autos, puede exportar, digamos, hasta los bigotes del zorro. Cualquier cosa puede exportar. Esto es entonces exportaciones. Las exportaciones serían entonces 6.500. Ingresan al país remesas de peruanos residentes en el exterior y salidas de remesas. Las remesas del extranjero, las remesas que entran y que salen del país, ¿no? Y que salen del país, vienen a ser parte de los pagos netos a factores externos, que va a servir para calcular el PNB. Entonces, cuando ingresan al país, ¿no? De peruanos que están en el exterior, esto va a implicar una entrada de remesas. Pero cuando salen de los extranjeros que residen en el país al exterior, esto va a ser una salida. Shh, acá va, ¿no? Entrada 1.000, salida 2.000. Entonces, 1.000 menos 2.000 sería menos 1.000. Entonces, el saldo de los pagos netos es negativo. La depreciación de maquinaria nos permite calcular luego la depreciación, ¿no? Nos permite calcular el PIN. Este es igual a 100. Transferencias y donaciones, ya, eso no se considera dentro del PBI. Esto no está incluido, no incluye, ¿ya? No se incluye. El registro de todas las operaciones de venta de segunda mano tampoco se incluye. A ver, vamos a poner acá. Esto de acá, ¿ya? No se incluye. Esto de acá no se incluye. A ver, ¿cómo lo ponemos acá? Vamos a ponerlo así, ¿ya? Acá está. No se incluye y el registro de esas operaciones de venta de segunda mano tampoco se incluye.
No, no lo quiero borrar por completo. Entonces lo voy a poner así, ¿ya? Transferencias y donaciones, las operaciones de segunda mano. En el PBI solamente se contabiliza la producción nueva, nada más, no los productos de segunda mano. Las transferencias y donaciones no es un gasto, es un regalo, no hay una transacción ahí. Gastos del gobierno central, eso sí se incluye, ¿no? Los gastos del gobierno central. Gasto del gobierno es gasto público, ¿ya? Gasto del gobierno es gasto público en bienes nacionales y gasto del gobierno también es gasto público. Este es gasto. La suma es 2100. Entonces, piden hallar las exportaciones netas o balanza comercial. Entonces, eh, la balanza comercial o exportaciones netas es la diferencia entre exportaciones menos importaciones, ¿no? Entonces, la balanza comercial o exportaciones netas serían las exportaciones, que ya está acá ya, 6.500 menos las importaciones. ¿Y dónde están las importaciones? Bueno, aparecen acá, ¿no? Bienes de consumo de origen importado, ¿no? Y también aparece como bienes de capital importados. También aparece como importaciones el gasto del gobierno en máquinas importadas. Todos estos son importaciones. Importaciones, importaciones e importaciones, ¿no? No hay más bienes de origen importado. Entonces sería 2000 más 500 más 600. Esto es 3100, ¿no? O sea, todo sería acá 2000 más 500 más 600, que es 3100. Entonces lo restamos, quedaría entonces balanza comercial o exportaciones netas igual a 3400. Entonces, como el saldo de la balanza comercial es positivo, quiere decir que existe superávit comercial. Superávit comercial, ¿no? Cuando es negativo, existe déficit comercial. Este es superávit comercial. Ahora, piden hallar el PBI. PBI es cigarritos en, o sea, consumo más inversión, más gasto, más exportaciones menos importación. Pero en el caso de las inversiones, vamos a tener cuidado. Vamos a hacer esta aclaración, ¿ya? Las inversiones, la inversión que aparece acá es la inversión bruta, ¿ya? Esta es la inversión bruta. Entonces, la inversión bruta, ¿qué cosa incluye? La inversión bruta es el gasto en máquinas, en bienes de capital total. Incluye la inversión neta, que son las máquinas nuevas, incluyen los stocks, estos son stocks, incluyen los stocks y también incluye la depreciación de maquinaria, que es esto. Sí. Entonces, la inversión bruta, en este caso, que ve en el PBI, sería inversión neta, 2.200, más los stocks son 40, más la depreciación, que sería 100, ¿ya? Entonces sería 2.200 más 100, 2.300 más 40, sería 2.340. Esa es la inversión bruta. Entonces, colocamos acá PBI
es igual al consumo, que ya lo tenemos como 11.000, ¿no? 11.000 más la inversión bruta, que viene a ser 2.340, más el gasto del gobierno, que ya lo tenemos, que es 2.100, más las exportaciones, que es 6.500, menos las importaciones, que hemos dicho que era 3.100, ¿no? Entonces, PBI sería, a ver, sumamos, usamos la calculadora, 11.000 más 2.340 más 2.100 más 6.500 menos 3.100. Este es igual a 18.840. Ese es el PBI. Luego viene el Producto Nacional Bruto, que es igual al PBI más o menos los pagos netos a factores externos. ¿Ya? El Producto Nacional Bruto, a diferencia del PBI, mide solamente lo que se produce dentro del territorio de un país y fuera del país, pero realizado por los nacionales, dentro y fuera del país. En cambio, el PBI es todo lo que producen los nacionales y los extranjeros dentro de un país. Bien, tenemos acá el PBI, es 18.840. Los pagos netos a factores externos son -1.000. Entonces, el Producto Nacional Bruto va a ser igual a 17.840. ¿Ya? Y el Producto Interno Neto es el PBI menos la depreciación, ¿no? La depreciación. Entonces sería 17.000, perdón, esto es, el PBI es 18.840 menos la depreciación. La depreciación es 100 menos 100, entonces Producto Interno Neto sería 18.740. Ahora dice, si el año siguiente el resultado del PBI es 20.000, hallar la tasa de crecimiento. Entonces, para calcular la tasa de crecimiento utilizamos el PBI, ¿no? Entonces, la tasa de crecimiento, ¿no? Del siguiente año, ¿no? Vendría a ser, vamos a decir así, eh, vendría a ser el PBI del año actual, ¿no? Del año actual entre el PBI del año anterior. A este le restamos 1 y lo vamos a multiplicar por 100%, ¿no? Entonces, la tasa de crecimiento, según esto, sería, eh, si el siguiente año va a ser 20.000, sería 20.000 entre el año anterior o actual es 18.840, menos 1, todo esto por 100%. Y esto lo operamos. 20.000 entre 18.840, le quitamos 1 y lo multiplicamos por 100. Esto es 6, aproximadamente va a ser igual a 6,16%. Esto significa que la producción creció, ¿no? O sea, la producción creció en 6,16%. ¿Ok? Bien, vamos al siguiente caso entonces. Dice, imagine que la producción del país Giorgini del Sur en el año 2023, que es el año base,
estaba compuesta por dos bienes. A ver, 1990 bienes tipo A 243 soles cada uno y 7896 bienes tipo B a 823 soles cada uno. O sea, te están dando la cantidad y el precio de cada, del bien A en cada, para el año 2023. Y el siguiente año, o sea, para el año 2024, la producción fue de 2121 bienes tipo A 261 soles y 7968 bienes tipo B a 832 soles. O sea, también nos dan los precios y las cantidades en dicho año. Pregunta, ¿cuál fue el PBI real del año 2024? Entonces, voy a colocar esa información en un cuadro, ¿ya? En un cuadro de, digamos, o en una matriz, como se dice, ¿no? Entonces serían, mm, vamos a poner así, cuatro filas. Caray, ya. Entonces tenemos acá eh, dos bienes, el bien A y el bien B, ¿no? Tenemos el precio y la cantidad de cada bien y tenemos 2 años, el año 2023, año base, y el año 2024. Ojo que este es el año base, ¿ya? El año base. Entonces vamos a colocar los datos. 1990 bienes tipo A. 1990 bienes tipo a 243 soles. Y 7896 bienes tipo B a 820. Caray. A 823 soles. Y en el 2024, caray, me equivoqué. A ver, sorry. Estamos en el 2023, ¿no? Este era acá, 7896 del tipo B y a 823. Ahí está. Ese es el 2023. Y al año siguiente, 2024, la producción fue de 21 bienes tipo a 261 y 7968 a 832, ¿no? Bien, ahora, ¿qué ha pasado? ¿Ha crecido o no ha crecido la... piden hallar el PBI real del año 2024. A ver, para hallar el PBI real del año 2024, se tiene que hacer la sumatoria del precio por la cantidad, pero tendría que ser de la cantidad del año que me piden por el precio del año base. Como este es el año base y el año base es el año 23, entonces serían por los precios del año 23. Entonces tiene que ser con respecto a este precio y a este precio, ¿no? Entonces vamos a multiplicar el precio por la cantidad, el precio por la cantidad y luego este precio por esta cantidad y este precio por esta cantidad, siempre con el precio del año base. Entonces sería PBI real del 2024, sería el... Acá hay dos bienes, ¿no? Acá hay un error mío de nuevo. Dice verlo desde el punto de vista de las columnas. Ya, ya. El año base, el año base es el año 2023, ¿ya?
Entonces, como es el año base del año 2023, yo tengo que trabajar con los precios de los dos bienes del año base. O sea, este y este de acá. Ya. A ver. Entonces, cuando tengo que hallar el PBI real de ese año, tengo que multiplicar este precio, pero por la cantidad del año 2024. El precio por la cantidad del año 2024. Así es. ¿Ya? Lo multiplico por este y por este. Este por este y este por este. Así. Precio del año base por la cantidad del año que me pide. Entonces sería PBI real del año 2024 sería 2,43, precio del año base, para el bien A, por la cantidad del año que me piden, 2021, más para el bien B, precio del año base, 823, por la cantidad del año que me piden, 7.968. Ahora sí, se puede cuantificar eso usando la calculadora, obviamente. 243 por 2121 más 823 por 79,68. Sale un numerazo, sale 7.073.067. Este sería el PBI real. Ahora sí, sin errores. La producción de la economía ha crecido en el año 2024, ¿en qué porcentaje? Entonces, para hallar la tasa de crecimiento del año 2024, ¿ya? O el porcentaje, el crecimiento, necesitamos conocer el PBI real del año 2023. Primero hallamos el PBI real del 2023. Entonces también es sumatoria del precio por la cantidad. Entonces, piden hallar 2023, se multiplica la cantidad del año 2023 por el precio del año base. Pero el año base es el año 2023. O sea que ahora hay que multiplicar este por este y este por este, ¿no? Se multiplica, entonces, lo voy a hacer de frente acá, quedaría entonces 2, sería 243 por 1990 más 823 por 7.896. 243 por 1990 más 823 por 7.896. Este es igual a 6.981.978. Ese es el PBI real. Entonces, ya tenemos los dos PBI reales, ahora sí podemos hallar la tasa de crecimiento, ¿no? Entonces, tasa de crecimiento sería el PBI real del periodo del año 2024 entre el PBI real del año 2023 menos 1 por 100%. O sea, si queremos hallar la tasa de crecimiento del año 2024, ¿no? Tendría que ser el PBI real del año 2024 sobre el PBI real del año 2023. Entonces, esto es igual a 2024, 7.073.067 sobre 6.981.978 menos 1, todo esto multiplicado por 100%. Entonces, la tasa de crecimiento va a ser, a ver, multiplicamos 7.073.067 entre
6.981.978 por 100. Sería 1,30%. O sea, la economía, eso quiere decir que la economía creció o la producción creció en 1,3% en el año 2024 respecto al 2023. ¿Ok? Respecto al año 2023. Bien, ahora veamos este caso. En una economía se presentan los siguientes grupos de personas, no hay grupos adicionales. Trabajadores de empresas públicas no encuentran empleo por recesión económica. Alumnos universitarios que solo se dedican a estudiar, recién nacidos, no encuentran trabajo por falta de capacitación, trabajadores a tiempo parcial, ¿no? A ver, trabajadores de la administración pública, estos son adecuadamente empleados, ¿ya? AE es adecuadamente empleados, es parte de los ocupados, adecuadamente empleados. No encuentran trabajo por la recesión, estos vienen a ser los desempleados cíclicos, ¿ya? Desempleados cíclicos. Se quedaron sin trabajo por la recesión. Alumnos universitarios que se dedican solo a estudiar, esto es población económicamente inactiva, ¿ya? PEI, población económicamente inactiva. O sea, son personas que están en edad de trabajar, pero no buscan trabajo. Recién nacidos son menores de 14 años, entonces este es no PET. El no PET quiere decir que no pertenece a la edad de trabajar, ¿no? No población en edad de trabajar. No encuentra trabajo por falta de capacitación. Este es un desempleo estructural. Desempleado estructural. Trabajadores a tiempo parcial. Estos vienen a ser subempleados. Subempleo por tiempo de trabajo, subempleados. Son ocupados, pero son subempleados. El número de personas que conforman la población económicamente activa. Entonces, como saben ustedes, a ver, vamos a ponerlo acá y vamos a agregar una hoja. De la población total, Profesor, una pregunta. Trabajadores a tiempo parcial es subempleados, ¿no? empleados, part-time, empleados. Dentro de la población total, nosotros lo habíamos dividido en dos grupos, ¿no? Estaba la población en edad de trabajar y la no PET. Dentro de la población en edad de trabajar había a su vez dos grupos, que estaba la PEA y la población económicamente inactiva. Dentro de la PEA estaban los que trabajaban y los que no trabajaban, es decir, los ocupados y los desocupados o desempleados. Dentro de los ocupados teníamos los adecuadamente empleados, los que están en planilla, y teníamos los ocupados, como por ejemplo los trabajadores a tiempo parcial. Dentro de los desempleados habían tres grupos: desempleados estructurales, desempleados friccionales y desempleados cíclicos. Entonces, según la información, los trabajadores empleados en empresas públicas son 600, ¿ya?
Entonces, estos son los adecuadamente empleados, ¿no? Trabajador de empresa pública, pues tiene todos los beneficios, ¿no? De ley. Eh, no encuentran trabajo debido a la recesión económica, 300. Desempleo cíclico, esto es 300. Alumnos universitarios que se dedican solo a estudiar, población económicamente inactiva, 150. Esto es 150. ¿Ya? Recién nacidos, no PET, 250. 250. No encuentran trabajo por falta de capacitación, desempleo estructural, 200. Esas son personas que no cuentan con las habilidades requeridas por las empresas. Y trabajadores a tiempo parcial, subempleados, 400. Entonces, si todo lo demás es cero, entonces la suma, la suma de los adecuadamente empleados más los subempleados vendría a ser los ocupados, que sería 1000. Si no hay desempleados friccionales, los desempleados totales sería igual a 500. Si la PEA se conforma de los ocupados y los desempleados, entonces la PEA sería 1500. Ahora, la PEA más los inactivos vendría a ser entonces la PEP, ¿no? Y la PEP sería 1650. Eh, la población total sería 1650 más 250 sería 1900, ¿no? En la suma. Ok, ¿qué nos preguntan? Nos preguntan el número de personas que conforman la población económicamente activa. Entonces ya hemos dicho que la PEA lo conforman los ocupados más los desempleados, ¿no? Entonces, la PEA sería los ocupados, 1000, más los desocupados, 500, ¿no? 1000 más 500, entonces esto es igual a 1500. Claro, tú tendrías que explicar de dónde salió 1000, ¿no? 1000 salió de 600 más 400 adecuadamente empleados, más subocupados, y los desempleados de la suma de los dos tipos de desempleo, ¿no? Estructural y cíclico, o sea, 200 más 300. Esto de acá es 200 más 300. La tasa de desempleo en la economía. Bueno, ya sabemos que la tasa de desempleo es el número de desempleados entre la PEA por 100%. Entonces, la tasa de desempleo sería los desempleados, que está acá, ¿no? Es 500, entre la PEA, que lo acabamos de hallar, que es 1500, por 100%, ¿no? Entonces, la tasa de desempleo sería la tercera parte, que sería 33,3%. El número de personas que conforman el desempleo estructural, o sea, las personas que no tienen habilidades requeridas por las empresas, sería 200. ¿Ok? Ahí está. ¿Ya? Bien, veamos ahora este tema. Dice, a continuación se muestra el cuadro de América Latina, distribución del ingreso 2001-2016, publicado por el informe Panorama Social de América Latina para el año 2017 por la Comisión Económica de América Latina y el Caribe, CEPAL. ¿Ya? Esto es como la CEPAL es una agencia de investigación, ¿no? De investigación que básicamente ve datos, hace informes y datos estadísticos sobre América Latina. ¿Ya? A ver, según la información del cuadro sobre la base del coeficiente de Gini, ¿se acuerdan de Gini? Mucho gusto, Gini. Entre los años 2014 y 2016, la distribución en el ingreso en el Perú fue, entonces, para el caso del Perú,
No te fijes en otros países, fíjate acá nada más. Fíjate, fíjate en el Perú. Entonces, de esto, de estos años, ¿no? Entre los años 2014, o sea, vamos a precisar, ¿ya? Vamos a acercar el ente. Entre esos 2 años, 2014 y 2016, ¿qué ha pasado con el coeficiente Gini? Eh, si nosotros vemos, el coeficiente Gini ha aumentado, ¿no? Ha aumentado. Entonces, si aumentó, si aumenta el coeficiente de Gini, eso quiere decir entonces que, eh, dado que un coeficiente de Gini oscila entre 0 y 1, o si quieren, entre 0 y 100, esto quiere decir que cuanto más cercano al 0 hay mayor igualdad. Igualdad. En cambio, cuanto más se acerca al 1, hay mayor desigualdad. Entonces, entre los años 2014 y 2016, el coeficiente ha aumentado. Quiere decir que se está acercando a 1, ¿no? Entonces, quiere decir que hay mayor desigualdad. Entonces, desde el punto de vista de la distribución del ingreso, está empeorando la distribución del ingreso, ¿no? Entonces, ¿por qué? Debido, ¿no? Bueno, empeoró, ¿no? Empeora la, la desigualdad. A ver, entonces, debido al aumento en el coeficiente Gini. Debido al aumento en el coeficiente Gini. Bien, ahora dice, ¿qué país del cuadro tiene la mejor distribución del ingreso sobre la base del coeficiente de Gini del año 2016? A ver, ¿quién tiene la mejor distribución del ingreso sobre la base del coeficiente de Gini en el 2016? A ver, ¿qué país? Ahora nos fijamos en todos los países de la región, ¿no? Solamente nos fijamos en el año 2016. Ups, este no tenemos nada. De ese sí Uruguay. tenemos datos. De este sí tenemos datos. De este, de este sí tenemos datos. De este sí tenemos datos. Entonces nos fijamos su coeficiente Gini, su coeficiente Gini, su coeficiente Gini, su coeficiente Gini. Tendría que ser el país que tenga menor coeficiente Gini. Y como bien dices, el país que tiene menor coeficiente Gini en el 2016 es el país de Uruguay, ¿no? Exactamente, Uruguay. Entonces, la respuesta sería entonces Uruguay, ¿no? Pues su coeficiente de Gini es menor. Esa es la justificación, pues, ¿no? Bien, ahora hablemos de pobreza. En relación con las líneas de pobreza de nuestro país al año 2024, se dice que una persona se encuentra en pobreza extrema cuando su ingreso es menor a, bueno, todavía hemos dicho que era el valor de la pobreza extrema cuando estaba por debajo de los 256. Claro, dice, se encuentra en pobreza extrema, ¿no? De acuerdo a las líneas de pobreza. Entonces, en pobreza extrema es 256. Y es pobre cuando su ingreso es menor a, o sea, si solamente es pobre,
pobre, pobre, es cuando es menor a 454. ¿Ya? Estos valores apréndenselo, ya le he dicho. ¿Ya? Entonces, memorízatelo, apúntatelo. ¿Ya? Con estas líneas de pobreza anteriores, determine la tasa de pobreza si solo contamos con la siguiente información. 1.500 personas ganan 700 soles cada una, 300 personas ganan 290 y 200 personas tienen un ingreso de 180 cada uno. O sea, eh, pues pueden ustedes de repente establecer, no sé, una suerte de repente de pirámide, ¿no? O sea, acá más o menos, ¿no? Este es un aproximado. Dice que hay 1.500 personas que ganan 700 soles cada una, ¿ya? 1.500, vamos a ponerlo así, ¿ya? No me gusta la pirámide acá, ¿ya? Número de personas, ¿no? Y eh, ingreso per cápita. Ingreso per cápita, ¿ya? ¿Ya? 1.500 personas tienen un ingreso de 700 soles cada uno. 300 personas ganan, dice, 290 soles cada una. 200 personas ganan 180 cada uno. Bien, con el nivel de ingreso de 700, simplemente se puede decir que este grupo es no pobre, ¿no es cierto? Esto es no pobre. Vulnerable, pero no pobre, ¿no? Se le considera así, ¿no? Vulnerable, pero no pobre. 290, 290, por ejemplo, ¿qué vendría a ser? No es pobre extremo, solo pobre, ¿no? 290. 290 es pobre. Es pobre porque este ingreso está entre 256, ¿no? 290 entre 256, ¿no? O sea, está entre 256 y 454, ¿ya? Y este de acá sí es un pobre extremo, porque su ingreso, 180, es menor, ¿no? Al mínimo que se necesita para consumir una canasta básica de alimentos, ¿no? Entonces, ese sí es un pobre extremo. Entonces, preguntan las tasas, ¿no? ¿Cuál es la tasa de pobreza extrema? A ver, tasa de pobreza extrema serían el número de pobres extremos entre entre la población, digamos, ¿no? El número de personas. El número de personas por 100. Porque como es una tasa, lo multiplicamos por 100 y le agregamos al final. En calculadora tú lo multiplicas por 100, por si acaso. Y después le agregas el símbolo porcentaje. No lo multiplicas por 100%, sino fuiste. Y la tasa de pobreza total es el número de pobres, ¿ya? Estos son pobres extremos, ¿no? Vamos a ponerlo bonito, ¿ya? Para que no te confundas. Número de pobres extremos,
¿ya? Número de pobres. Acá sería el número de pobres entre el número de personas, que es lo mismo que decir población, por 100%. Ahora sí, la tasa de pobreza extrema es, el número de pobres extremos son 180 entre el número de personas. ¿Cuántas personas hay en total en ese país? Hay 2.000, ¿no? 2.000. Esa es la población total, ¿no? El número de personas, 2.000. Entre 2.000 por 100%. Entonces, ¿cuánto sale esto? 9%. Gracias, 9%. Y luego, la tasa de pobreza sería el número de pobres. ¿Cuál es el número de pobres? ¿El número de pobres es solamente esto? Todos los pobres son estos. 470. Claro, todos los pobres es esto, porque son todos estos, digamos, los que están debajo de la línea de pobreza. Todos estos. Esa es la línea de pobreza. Entonces, sería entonces 470, ¿ya? Sería 470 entre la población 2.000 por 100%. ¿Cuánto ¿Sería sería la? el ingreso que reciben o el número de pobres? ¿Verdad? Entonces Tienes sería razón, 500. tienes razón, tienes razón, tienes razón. 500, gracias, ¿ah? Estás muy atenta. Ya, ¿cuánto sale? Esto sale, entonces esto es la cuarta parte, o sea, 25%, ¿no? O sea, hay 25% de personas en pobre. Claro, acá se divide, no se dividen nunca los ingresos, ¿no? Se divide siempre el número de personas. Por eso acá no es 180, acá es 200, ¿no? 200, o sea, esto de acá sería entonces 10%. El ingreso solamente es para tipificar si es pobre, no pobre o pobre extremo. Pero al momento de hacer los cálculos de las tasas, se hace con el número de personas. ¿Está claro? Ya. Entonces, aquí pues la respuesta es, tasa de pobreza extrema es 10%. Tasa de pobreza total, 25%. Ya lo tenemos. Bien, cambiamos de tema. A ver, dice. A continuación se muestra la evolución de la tasa de encaje en moneda nacional para el sistema financiero peruano en abril del 2019 a septiembre del 2019. O sea, de abril a septiembre de ese año. O sea, desde abril hasta septiembre del año 2019, aunque no se ve acá, este es 2019. ¿Ya? Entonces, en abril de 2019, la tasa de encaje fue de 7%. ¿Ya? Acá, la tasa de encaje. Entonces, aquí la tasa de encaje fue de 7%. Y en septiembre, la tasa de encaje va a ser 5,9%. Entonces, la tasa de encaje ha ido cayendo, ha ido cayendo, ha ido cayendo, más o menos se mantuvo, luego cayó y luego cayó, ¿no? Bien, dice acá, en el mes de septiembre del 2019, el valor del multiplicador bancario fue. Ya, vamos a hallar el multiplicador. Habíamos dicho que el multiplicador es la inversa de la tasa de encaje. Entonces, esto sería la inversa dice, en septiembre del 2019, la inversa de 5,9%.
Entonces, el multiplicador sería 1 entre 5,9%. Esto sí se divide con el porcentaje, ¿ya? Si acaso. Esto va a ser igual a 16, 16,95. Este es el multiplicador. ¿Qué quiere decir eso? Dice, por cada 1.000 soles de depósitos en banco, la oferta de dinero alcanzó un valor de... A ver, vamos a hallar... Para responder esto, ¿ya? Tenemos que utilizar esta fórmula. Multiplicador por, por depósitos, que es la base monetaria. ¿Ya? Si esto es 1.000, ¿ya? Y M, digamos, es 16,95, ¿cuánto vale B? Dividimos, ¿no? Dividimos 1.000 entre 16,95. ¿Cuánto es esto? 1.000 entre 16,95. Esto va a ser igual a aproximadamente 58,997. O sea, este es 59, pues. Este es 59. Entonces, la oferta monetaria por cada 1.000 soles, la oferta monetaria alcanza... Esto me pasa por hacerlo de frente, yo el examen. ¿Ya? Dice, por cada 1.000 soles de depósitos en el banco. O sea, ya, perdón, voy a reinterpretar el dato, ¿ya? Por cada 1.000 soles de depósitos en el banco. O sea, esto de acá es la emisión primaria, ¿no? Esta es la emisión primaria, ¿no? Es como cuando nosotros eh, depositábamos, dice, en el banco, mil, ya. Esta es la emisión primaria. La emisión primaria es igual a la base monetaria. Yo les había puesto esto en teoría. Es igual a la base monetaria. Entonces, si el multiplicador es 16,95 y la base monetaria o emisión primaria es 1.000, entonces esto sí tiene sentido. La oferta monetaria alcanzaría un valor de, si multiplicamos 16,95 por 1.000, alcanzaría el valor de 16.950. Es que me di cuenta porque la oferta monetaria, la oferta monetaria siempre tiene que ser mayor a la emisión primaria, siempre tiene que ser más grande. Entonces, alcanza un valor de 16.950, ¿no? 16.950, ¿no? 1.000 soles de depósitos en el banco. Ahora dice, al disminuir la tasa de encaje, bueno, es lo que ha pasado, ¿no? Es lo que ha pasado acá, que ha disminuido la tasa de encaje. El Banco Central está realizando una política, a ver, eh, claro, si se reduce la tasa de encaje, el multiplicador se va a incrementar. Hay una relación inversa. La relación que hay entre estos dos es inversamente proporcional. Si este sube, este baja. Y si este baja, la tasa de encaje, el multiplicador sube. Entonces, como en este periodo, entre abril y septiembre, ha caído el multiplicador, la tasa de encaje, ha aumentado el multiplicador. Y si el multiplicador aumenta, ¿no? Si este aumenta, este también aumentaría la oferta monetaria. Entonces, aumentaría la oferta monetaria. Y si aumenta la oferta monetaria, ¿no? Estaríamos dentro de una política monetaria expansiva, ¿no? Estaríamos en el marco de una política monetaria expansiva. Entonces, es lo que ha pasado acá, ¿no?
respondemos acá. Al disminuir la tasa de encaje, ¿no? Al disminuir la tasa o de coeficiente de reserva, el Banco Central está realizando una política monetaria expansiva, ¿no? Expansiva. Cuyo objetivo, ¿no? No, acá se coloca monetaria, ¿no? No acostumbre a estas cosas. Esta es una política monetaria, ¿ya? Expansiva, cuyo objetivo va a ser, entonces, aumentar, acá se escribe aumentar, la oferta monetaria, ¿no? Entonces, un banco central reduce la tasa de encaje legal para que los bancos presten más dinero y con ello haya más dinero en circulación y con ello caiga la tasa de interés y con ello los agentes económicos pidan más créditos y con ello haya más dinero, más gasto en la economía. Bien, veamos ahora esto de acá. Dice, considere que un país tiene dos bancos, Banco uno y Banco 2, y que el proceso de depósitos y de préstamos se repite. El Banco Central ha emitido, esta es la emisión primaria, ¿ya? El Banco Central ha emitido 500 millones de dólares. Repito, esto es emisión primaria. Emisión primaria. La emisión primaria es el dinero creado por el Banco Central. La emisión secundaria es el dinero creado por los bancos comerciales, con ayuda del multiplicador bancario. Y la tasa de encaje es de 25%. Ajá. La tasa de encaje es de 25%. Ya, entonces, complete las cuentas T e indique el monto de reserva, depósitos y préstamos de cada banco. Entonces, estos 500 millones de dólares, ¿ya? De emisión primaria, va a ser entonces bancarizado y va a ser depositado en el primer banco. Entonces, acá vamos a tener el depósito 1, ¿ya? A ver, depósito 1. Luego, que hay un depósito, va a haber un encaje, ¿no? Y luego va a haber un préstamo. Entonces, estos 500 millones vienen acá como depósitos a este banco, 500. Pero como se guardó como reserva 125, ¿y yo por qué sé que la reserva es de 125 y por qué no son los préstamos? Porque las reservas siempre van a ser menores a los préstamos, ¿ya? Normalmente siempre es menor. Si la tasa de encaje legal es 100%, sería pues no sería rentable tener un banco, ¿no? Porque el banco no podría prestar. Entonces, usualmente, siempre, el Banco Central tiene cuidado en eso, por eso es que la tasa de encaje no es muy alta, ¿no? Siempre es menor que la cantidad de los préstamos para que los bancos puedan tener utilidades. Luego, estos préstamos, ¿a dónde van? Van al otro banco, ¿no? O sea, van como depósitos al siguiente banco. Entonces, esto sería el depósito de este banco, estas serían las reservas que encajaría este banco y estos serían los préstamos de este banco. Entonces, 375. Entonces, este banco también encaja 93,75. Ahora, como la tasa de encaje es igual para ambos, entonces, si ustedes sacan qué porcentaje es 125 de 500, dividan 125 entre 500 y multipliquen por 100. Les va a salir 25. Dividan 93,75 entre 375 y lo multiplican por 100. Le va a salir 25. O sea, la tasa de encaje para ambos bancos es la misma. Es 25%. ¿Ya? La tasa de encaje. 25%. ¿Cuál es el dinero creado por los bancos? Entonces,
como solamente hay dos operaciones nada más, ¿no? Entonces, en este caso, la oferta de dinero vendría a ser la suma de los dos depósitos. O sea, sería 500 más 375 es igual a 875. ¿Ya? El dinero creado por los bancos. Solamente sumamos ambos depósitos. ¿Ya? Bien, en base a la pregunta anterior, considerando que el proceso de depósitos y préstamos se repite indefinidamente, el proceso de los depósitos y préstamos se repite, determine la cantidad de dinero creada por el sistema financiero. Utilice su respuesta con cálculos, caso contrario no tendrá puntaje. Ya. Bien, ¿cómo hallamos entonces la oferta de dinero total si se repite ese proceso indefinidamente? Entonces, como vamos a estar sumando todos los depósitos, hasta que el enésimo depósito sea cero, entonces todo esto, entonces, se reemplaza por esto. Multiplicador por la base monetaria inicial. Entonces, la base monetaria siempre es el primer depósito, que era 500, ¿no? O sea, el primer depósito siempre es igual a la base monetaria, es 500. Entonces sería 500, no, este 500, este va acá, ¿no? 500 es la base monetaria. ¿Y el multiplicador cuánto es? Uy, no lo hemos hallado. Entonces, tenemos que hallar el multiplicador, ¿no? ¿Cuánto es el multiplicador? El multiplicador es la inversa de la tasa de encaje. Si, si la tasa de encaje es 25%, entonces la inversa del 25% de la cuarta parte es 4. Entonces el multiplicador sería 4 por 500. Entonces la oferta monetaria llegaría hasta 2000. Ahí está. Se repite de manera indefinida entonces. Se presta, se presta, se presta. A ver, veamos el punto 8. Dice, considerando que un sistema financiero está formado por tres bancos, complete la siguiente tabla. A ver, tenemos tres bancos. No sabemos cuánto es la tasa de encaje legal, ¿no? No sabemos. Entonces, pero sí sabemos una cosa, ¿no? Que lo que este banco presta, digamos, va como depósito al siguiente banco, ¿no? ¿Ok? Y también lo que este banco, el banco 2 presta, va como depósito al otro banco. Entonces, esos valores son iguales. Entonces, acá es 400 y acá es 500. ¿Está bien? Si es 400 y 500 en el banco 2, quiere decir que las reservas del banco 2, ¿cuánto van a ser? Tienen que ser 100, pues. ¿Para qué? Para que la suma de las entradas, que es 500, sea igual a la suma de las salidas. 500 y 500. Y con este banco 2 podemos hallar la tasa de encaje legal. La tasa de encaje que se aplica en el banco 2 es la misma que se va a aplicar en el banco 1 y en el banco 3. Entonces, la tasa de encaje, ¿cómo se halla? Se divide las reservas respecto a los depósitos y se multiplica por 100%. Bueno, esto lo deduzco así, pero ya, no, si te gusta más la regla de tres simple, tú puedes decir, bueno, si los depósitos constituyen el 100%, eh, las reservas de 100, ¿qué porcentaje será? De las dos maneras lo puedes hallar. Entonces,
de las dos maneras. Y eso va a ser igual a ¿cuánto? A la quinta parte, que es el 20%. ¿Ya? El 20% es la quinta parte. Entonces, la tasa de encaje es 20%. ¿Está bien? 20% es la tasa de encaje. Entonces, como es la misma tasa de encaje para los dos, por ejemplo, para el banco 3, yo quiero hallar las reservas del banco 3. El banco 3 tiene que encajar el 20% de los depósitos de 400. Entonces, el 20% de 400, ¿cuánto es? Esto en la quinta parte de 400 es igual a 80. La quinta parte, entonces, es 80 la reserva. ¿Cuánto es lo que podría prestar el banco 3? ¿No? El banco 3 podría prestar entonces 400 menos 80, podría prestar 320. Claro, me baso en la identidad de que las entradas 400 tienen que ser igual a las salidas 400, ¿ya? Entonces tendría que ser 320. Y acá, ¿cómo lo hallamos? ¿Cómo hallamos los depósitos? Parece más difícil esto, parece, ¿no? ¿Ya? Nosotros sabemos que las reservas debe ser el 20% y que 500, entonces, ¿cuánto sería? Si las reservas representan el 20%, entonces de un total de 100%, los bancos ¿cuánto prestan? Prestan el 80%, ¿no? ¿Ya? Entonces yo digo, mediante una regla de tres simple, 500 es el 80%. Entonces, el 20%, ¿cuánto es? Entonces, lo que voy a hallar son las reservas, ¿no? Las reservas sería entonces 500 por 20% sobre 80%. Cancelo esto. Este es 4. 500 entre 4, ¿cuánto es? 125. Las reservas son 125. Si las reservas son 125, ¿no? 125, sí, la mitad, 250 la mitad ya. ¿Cuántos serían los depósitos? Si la suma de las entradas tiene que ser igual a 625, las salidas también tiene que ser igual a 625. O sea, esto tiene que ser también 625. Entonces ya completamos entonces los espacios vacíos. Luego dice, si las operaciones de ahorro y crédito se dan indefinidamente, la cantidad de dinero, ¿ya? ¿No? Las operaciones se dan indefinidamente. La cantidad de dinero, o sea, M, que podría crear el sistema bancario es, bueno, ya sabemos que cuando es operaciones indefinidas, tenemos que multiplicar el multiplicador por la base monetaria, ¿no? La base monetaria, la base monetaria, siempre hemos dicho, es el primer depósito, ¿ya? La base monetaria es el primer depósito, o sea, sería el depósito uno, ¿ya? Este es el primer depósito, este es el depósito uno, 2 y 3. Tiene que ser el primer depósito. El multiplicador, ¿qué cosa es? El multiplicador es la inversa de la tasa de encaje. Entonces, si la tasa de encaje es de 20%, que lo habíamos deducido, entonces sería 1 sobre 20%, esto es igual a 5. Entonces, oferta monetaria sería 5 multiplicador por la base monetaria, que sería primer depósito, 625. Entonces, la oferta monetaria sería 5 por 625, sería 3125. ¿Ya? 3125. ¿Ok?
Bien. Bueno, parece que está todo claro. Nadie me pregunta nada. A ver, la pregunta 9. A partir de la información publicada por la Asociación Peruana de Empresas de Seguro, APSEC. A ver, vamos a leer todo esto, ya. Dice, desde mañana entra en vigor universalización del seguro de vida ley, publicada el 10 de febrero de 2020. A partir de hoy, el seguro publicó el reglamento del decreto de urgencia referente a la universalización del seguro de vida. Esa ley, cuya implementación será progresiva, beneficiará a trabajadores del sector privado. Eduardo Morón, presidente de la Asociación Peruana de Seguros, de Empresas de Seguros, señaló que la regulación de este decreto resulta importante, pues evidencia la decisión del gobierno de empezar a universalizar la protección social de los trabajadores. Solo faltaría hacer extensivo este beneficio al resto de los trabajadores estatales. Es preciso recordar que el seguro de vida ley busca dar alivio económico temporal a los familiares de un sector de un trabajador ante su fallecimiento por muerte natural, accidente o invalidez permanente, sin importar la actividad económica que realice la compañía o si el accidente o enfermedad que llevó al fallecimiento del trabajador sucede durante su jornada laboral. Actualmente existen 1.4 millones de trabajadores cubiertos por el seguro de vida ley. Con el decreto de urgencia se sumarían 2.3 millones de trabajadores, lo cual daría un universo de 3.7 millones de trabajadores protegidos por este seguro. En el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas formales, alrededor de 400.000 trabajadores se verían beneficiados con este seguro. Bueno, qué buen negocio, ¿no? Para los seguros. ¿Cuáles son las coberturas del seguro de vida ley? A ver, dice cobertura por muerte. Dice, ¿no? Cobertura por muerte accidental. Cubre hasta 32 remuneraciones. O sea, multiplíquenlo ya. Claro, eso depende de la remuneración del trabajador, ¿no? Multiplíquenlo por 1.000 si gana sueldo mínimo, 1.150 si gana el sueldo mínimo, por 3.000 o por 5.000 o por 10.000, ¿no? Dice, invalidez permanente cubre hasta 32 remuneraciones. Ya. Muerte natural cubre hasta 16 remuneraciones. ¿Quiénes son los beneficiarios en caso que la afiliado fallezca? Los herederos son el cónyuge o el conviviente y los hijos. A falta de herederos forzosos, los padres y hermanos menores de 18 años. ¿Ya? Pregunta. Responda las siguientes preguntas. Sobre la base de la información leída en el artículo, ¿qué tipo de inflación se podría producir al tener las empresas del sector privado que contratar adicionalmente a sus costos laborales, dice ahí, a sus costos laborales, un seguro de vida de ley para todos los trabajadores del primer día que entran a trabajar? Obvio, es un costo para las empresas, ¿no? Tienen que pagar, además dice, como dice, ¿no? Además de los costos laborales que suelen ocurrir, por ejemplo, los beneficios sociales que tiene un trabajador, por ejemplo, las empresas pagan, digamos, el seguro de salud, por ejemplo, lo pagan, ¿no? Ahora tienen que pagar un seguro contra accidente, ¿no? Entonces, aquí va a haber una elevación de los costos. Entonces, como, como se incrementan los costos de las empresas, como se elevan los costos de las empresas, se genera entonces una inflación por costos, una inflación por costos, ¿no? A ver, en el tema inicial del curso, ustedes vieron que cuando hay, digamos, un incremento de los costos de producción, ¿ya? Cuando hay un incremento de los costos de producción,
siempre va a haber, va a cambiar uno de los componentes del mercado. En este caso sería la oferta. La oferta es un ceteris paribus de los, eh, perdón, los costos de producción es un ceteris paribus de la oferta. Entonces, tenemos acá el nivel de precios o índice de precios al consumidor y acá tenemos el PBI, ¿no? El PBI real. Tenemos la demanda, ¿no? La demanda de una economía, esta es la demanda agregada, ¿no? Y esta es la oferta. Entonces, un incremento de los costos afectan a las empresas, que son los productores. Entonces, la oferta se contrae, quiere decir que se va a desplazar hacia la izquierda. Como se desplaza hacia la izquierda, va a haber un cambio, entonces, un cambio en el punto de equilibrio que va a generar un incremento en los precios. O sea, un aumento en el IPC, ¿no? Un aumento en el índice de precios al consumidor genera un desequilibrio conocido como inflación. Entonces, esto genera una inflación. Y como la inflación lo generaron, el aumento de los costos sería una inflación por costos. Una inflación por costos. Entonces pregunta, indique qué principio, ¿no? De los que vieron con los principios de Mankiw, se puede relacionar la información leída en este artículo. A ver, hay un principio, ¿no? Que es favorito de los liberales. Dice, el Estado, el Estado a veces puede mejorar, a veces sí, a veces no, ¿no? Puede mejorar los resultados del mercado. Los resultados del mercado. Entonces, puede suceder de que la intervención del Estado sea beneficiosa, ¿no? Por ejemplo, en evitar la concentración de precios, por ejemplo, que hacen los oligopolios. Los oligopolios a veces abusan de su poder de mercado para que los consumidores paguen un mayor precio, ¿no? Se ponen de acuerdo, ¿no? Entonces el Estado sanciona ese tipo de prácticas, ¿no? El Estado, por ejemplo, puede sancionar, por ejemplo, la especulación, ¿no? De algún producto para que este producto tenga un precio más caro. El, el Estado, por ejemplo, puede intervenir, por ejemplo, a través de subsidios, favoreciendo, por ejemplo, ciertas actividades, ¿no? Por ejemplo, espectáculos culturales, pero culturales de verdad, pero no un concierto, ¿no? Eh, Subsidiando, por ejemplo, el consumo de libros, ¿no? O de alimentaciones saludables. El Estado puede intervenir, por ejemplo, desincentivando algunas actividades, como por ejemplo el consumo de tabaco, por ejemplo, o del vapeo, ¿no? Entonces, son aportes que pueden ser positivos desde el punto de vista social, pero también hay intervención del Estado que en vez de hacer avanzar a la economía, lo hace retroceder, ¿no? Cuando el Estado establece controles de precios, por ejemplo, ¿no? O cuando el Estado establece este tipo de leyes, ¿no? Eh, que obligan a las empresas a tener que gastar más en un trabajador, y lo cual puede desalentar la contratación de trabajadores formales. Entonces, de repente, las empresas, como tienen este gran sobrecosto, le dicen, bueno, le crean un contrato temporal, ¿no? O los contratan sin esa formalidad necesaria y son trabajadores que en la práctica son informales, ¿no? No tienen esa cobertura, esa protección. Entonces, el Estado puede mejorar, pero también puede empeorar los resultados del mercado. Una pregunta.
¿Me puede Ah, volver a explicar el gráfico de arriba? claro. Por favor, gracias. Ac- acá hay acá habían dos tipos de inflación, ¿ya? Entonces, habían tipos de inflación. Vamos a poner acá tipos de inflación. Había una inflación por demanda, inflación por demanda y una inflación por costos. Entonces, cuando les hablen de tipo de inflación y les pidan graficar, entonces tienen que ustedes construir su modelo de oferta y demanda, siempre, su gráfica de oferta y demanda. Entonces, acá, en este eje se coloca el nivel de precios, usualmente es el IPC, y acá se coloca el PBI real, ¿ya? El PBI real. Entonces, tenemos acá la oferta. En realidad, esta oferta se conoce como oferta agregada, ¿ya? Oferta agregada. Y acá tenemos la demanda, también llamada demanda agregada, ¿no? Vamos a partir de un equilibrio inicial. O sea, la oferta representa a los productores de un país, toda la producción que se genera en una economía. Ya no estamos hablando a nivel microeconómico, como lo vieron en la primera parte, donde solamente se hablaba de los productores de maíz o los productores de café. No, no, no. Acá estamos hablando de toda la producción global de una economía. Café, maíz, petróleo, no sé, automóviles, mochilas, todo, todo. Y acá está la demanda agregada, la demanda de todos los agentes económicos, de todos los bienes posibles, ¿ya? Entonces, acá vamos a, eh, vamos a aplicar este gráfico tanto para una inflación por costos como por una inflación por demanda. Una inflación por demanda ocurre cuando, usualmente puede suceder cuando el gobierno, por ejemplo, emite dinero, ¿no? El aumento de la emisión monetaria eleva la demanda, la demanda la demanda agregada, vamos a decir así, ¿ya? Eleva la demanda. Otro caso, por ejemplo, otro ejemplo de por qué puede elevarse la demanda es, por ejemplo, cuando hay un déficit fiscal. Déficit fiscal. Entonces el gobierno se endeuda, ¿para qué? Para cubrir la mayor demanda. Entonces, cuando hay un cambio en la demanda se desplaza hacia la derecha y genera un desequilibrio en los precios. Los precios de la economía se elevan. Entonces, por eso se llama esto una inflación por demanda, porque suben los precios, el índice de precios al consumidor. Mientras que cuando se produce un incremento en los costos de las empresas, costos de producción se llaman por eso, entonces esto va a afectar negativamente a la oferta y la oferta se va a contraer, se contrae la oferta, se desplaza hacia la izquierda y también cambia el equilibrio macroeconómico, donde los precios también se elevan. Entonces, esto genera inflación. Hay dos tipos de inflación, por demanda y por costos. Entonces, contratar un seguro a todas las empresas, por eso dice, ¿no? Genera otro costo, ¿no? Entonces, una empresa se va a ver entonces en la disyuntiva de o contratar un trabajador, mira, un trabajador puede ganar, digamos, 1.000 soles, ¿no? 1.000 soles, supongamos. De eso le tiene que pagar el seguro, es salud, ¿no? Es salud. Digamos que es salud tiene que pagar, digamos, la empresa 150 soles. Ahora tiene que pagar este nuevo seguro de vida.
seguro de vida. Supongamos que este seguro de vida equivalga a 50 soles. O sea, ya tiene un sobrecosto de 1.200, de 200. Entonces, la empresa tendría que pagar al trabajador 1.200 soles para cubrir la ley. Es una empresa que contrata trabajadores formales. O sea, estamos hablando de la economía formal. Entonces, la empresa se ve en disyuntiva. ¿Qué cosa hago? ¿Le pago 1.000 o pago 1.200? Prefiere pagar 1.000. Entonces, si prefiere pagar menos, ¿qué le dice al trabajador? Bueno, mira, si quieres trabajar, te pago 1.000, pero no hay contratos, no hay nada de eso, ¿ya? Entonces, ¿para qué? Para no pagar este sobrecosto, pues, ¿no? Porque esto, si pagar este sobrecosto, la empresa tendría que producir menos y contratar menos trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La oferta se contrae. O sea, si el Estado supervisa, porque hay órganos del Estado que se encargan, por ejemplo, hay un órgano del Estado que pertenece al Ministerio de Trabajo que se llama el SUNAFIL. SUNAFIL hace visitas a los centros laborales y verifica con cada trabajador si cuenta y verifica si efectivamente están dentro del marco legal, ¿no? Porque puede ser que Sunafil observe que están trabajando 50 personas, pero solamente hay 10 que están en planilla. Dice, oye, los otros 40, ¿quiénes son? ¿No? Entonces son trabajadores fantasmas, pero son trabajadores que cobran, pero no cobran todos sus beneficios de ley, ¿no? Entonces, si la empresa quiere evitar las sanciones de Sunafil, tiene que pagar ese costo y eso va a implicar que la oferta se contraiga. Por eso se genera esto, inflación. ¿Ok? Bien, veamos esta pregunta. Ahora, la pregunta 10 dice, en una economía, el instituto encargado de la publicación de las cifras económicas ha presentado los siguientes índices que muestran la evolución de los precios en los últimos años. Calcule la tasa de inflación acumulada entre los años 2007 y 2017 y 2018. Entonces, para calcular la tasa de inflación del 2000, de estos 2 años, o sea, yo quiero calcular la tasa de inflación de estos 2 años, tengo que utilizar, o sea, siempre que yo quiero hallar la inflación del año 2018, tengo que utilizar el IPC del año 2017. Y si quiero hallar la inflación del año 2017, tengo que utilizar el IPC del año 2016. Por lo tanto, si yo quiero calcular la inflación de los 2 años, tengo que ir desde el IPC del 2018 hasta el IPC del 2016, ¿no? Entonces, acá es como decir esto, ¿no? Eh, acá, acá nosotros calculamos la tasa de inflación del 2018, ¿no? Y para hallar la tasa de inflación del 2017, utilizo el IPC del 2016. O sea, en otras palabras, para los 2 años que me están pidiendo, por eso se llama inflación acumulada, tengo que abarcar desde el IPC del 2018 al IPC del 2016. Entonces, la tasa de inflación, la tasa de inflación del 2017 al 2018 sería el IPC del año 2018 sobre el IPC del 2016. Caray, caray, del 2016. A esto le quito 1 en la calculadora, lo multiplico por 100 y yo manualmente le escribo 100% cuando doy mi respuesta, ¿no? Entonces sería 160,7 sobre 135,2 menos 1 por 100 y le agrego el símbolo de porcentaje. Entonces sería 160,7 entre
135.2, ¿no? Menos 1 por 100. Esto va a ser igual a 18,86%. ¿No? Esta es la tasa de inflación, 18,86%. Ahora dice, si el sueldo mínimo en este país en el 2016 era de 1.250 unidades, ¿cuánto tendría que ser el sueldo? ¿No? Esto es 2016, ¿no? ¿Cuánto tendría que ser el sueldo en el 2019 para que no perjudique a los trabajadores? Para que un trabajador no se vea perjudicado con la inflación, tendría que haber algo que se conoce como indexación. Entonces, indexación. Entonces, para que los trabajadores no vean o no se vean afectados en su poder adquisitivo, ¿no? Para que los trabajadores, o sea, mantengan, mantengan su poder adquisitivo, su poder adquisitivo sin que les afecte la inflación. Entonces, sus sueldos deberán estar indexados. Entonces, ¿cómo se indexa un sueldo? Bueno, decimos, el salario final es el salario de el año 2019, ¿no? Tiene que ser igual al salario inicial, que es el año 2016, multiplicado por 1 más la tasa de inflación que ocurrió desde el año digamos, desde el 2016, dice, ¿no? El sueldo de este país es ya, o sea, en ese periodo, ¿no? Ya, si el sueldo mínimo de ese país fue 1.250, o sea, tiene que ser del 2016 al 2018. Yes, al 2018. Entonces, hay un detalle, ¿no? No tenemos nosotros la inflación acumulada del 2016 al 2018. Nosotros hemos calculado solamente lo calculamos para el 2017 y el 2018. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que calcular el acumulado del 2016 al 2018. Y para ello, tendríamos, para este caso, tendríamos que considerar como inicial, perdón, como final el 2018 y como inicial, como consideramos el 2016, el IPC del 2015. Entonces tendríamos que jalarlo más atrás. Entonces, en general ya, vamos a dejarnos de... Cuando tengan ustedes que hallar una inflación acumulada es una inflación de varios periodos. En este caso, 2016 al 2019 es una inflación acumulada. No te están pidiendo la inflación de un año, sino están pidiendo la inflación del 2016, 2017, 2018 y 2019. Son 3 años. Entonces, tienen que dividir siempre el IPC, el último, el final, que en este caso sería el 2019, entre el IPC, que sería el anterior al inicial que te están pidiendo. Anterior al inicial. O sea, si te dicen, final no hay ningún problema, pero ¿cuál es el inicial? 2016. ¿Cuál es el anterior al inicial?
sería 2015, pues. Este final, este es el inicial. Entonces, el anterior al inicial es 2015, ya, a ese. Menos 1 por 100%. Por 100 en tu calculadora y luego le agregas el porcentaje. Entonces, el IPC final sería entonces 160,7. El IPC del 2015, que es el anterior al inicial, sería 120,4. Menos 1 por 100%. Por 100 y luego le agrego yo el símbolo porcentaje. Entonces quedaría 160,7 entre 120,4 menos 1 por 100. Sería 33,47. Muy bien, 33,47%. ¿Ya? 33,47%. Ahora sí vamos a hallar nuestro salario acumulado, ¿no? E indexado. Entonces, el salario inicial te decían que era 1.250. 1.250 multiplicado por 1 más la tasa de inflación acumulada, que es 33,47. Entonces, acá si lo vas a operar para hallar el salario final al 2019, vas a tener que poner en la calculadora con el porcentaje, ¿eh? Sería 1.250 más, perdón, 1.250, ¿no? 1.250 multiplicado por 1 más 33,47%. Y esto es igual a 1.668. Aproximadamente, ¿ya? Si quieres pones el decimal ya, con dos decimales. Esto es unidades monetarias, creo que le pone, no le pone soles, ¿no? Entonces, ese debería ser el salario. Como en los salarios, o sea, la indexación, cuando existe indexación, los precios, los cambios en los precios, o sea, el cambio porcentual de la inflación, que es la variación porcentual de los precios, tiene que ser igual a la variación porcentual de los sueldos para que no se pierda poder adquisitivo. O sea, tienen que ser iguales. Entonces, si los precios se han incrementado en 33,47%, los sueldos también tienen que elevarse en ese porcentaje. O sea, al sueldo de 1.200, ¿no? 1.250 tenemos que sumarle ese porcentaje.